Pedro era anticatólico, video 2 de 4. Pablo el apóstol de los gentiles y sin embargo, arbitraria o antibíblicamente, Pedro fue elegido por el Vaticano. ¿Cómo fue que ocurrió eso cuando el apóstol Pedro es, en doctrina y en aplicación, totalmente anticatólico? Como por supuesto lo estudiaremos y lo probaremos en esta sesión de estudio comprendida de 4 videos. Antier fue el primero, este de hoy es el segundo y en breve, Dios mediante, les presentaré el tercer y cuarto videos. A manera de antecedente, por favor, observe y considere. Jesús les reprochaba a los fariseos recurrentemente sus antibíblicas tradiciones que terminaban llevándolos a seguir mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres regularmente son heredados desde la cuna o de generación en generación, herencia familiar, y por tanto se convierte en tradición, lo que diga mamá y papá. Y Jesús nos advierte, Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. La Escritura instruye a honrar a vuestros padres en el Señor, Efesios 6:2 y 3. Es decir, honrar a mamá y a papá conforme a los mandamientos de Dios. Esto a través de su sagrada palabra, en donde, por supuesto, Dios ocupa el primer lugar en vuestro corazón. Ahora, el problema medular de la tradición hoy se origina por amar a Dios conforme a los antibíblicos mandamientos de nuestros padres. Y ahí en automático Dios pasa a segundo lugar. Y en camino todo ello de terminar terriblemente mal. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo y para gobernar necesita una constitución, misma que puede venir principalmente de 2 fuentes. 1. Usar una Biblia corrompida. 2. Poner la tradición antibíblica por encima de la palabra de Dios. Y no es una cosa menor. La santificación es a través precisamente de la palabra de Dios. Juan 17:17. Y sin embargo, a nuestro alrededor no se observa santificación, sino diabolización. Por sus frutos os conoceréis. ¿Y cuál es la actual y cruda realidad de la humanidad? ¿Degeneración o depravación? Hechicería, oscurantismo e idolatría. Delincuencia organizada y o narcotráfico. Extrema violencia, pues. Ante ello Dios manda principio de dolores. Cosecharás aquello que siembras en la tierra. Guerras, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, plagas o pandemias. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor no es el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. ¿Cómo pues cuando lo que sobra en el mundo hoy es religión? Repasemos el fruto de la carne, que es la manifestación de la ausencia del Espíritu Santo, Gálatas 5:19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que por la puerta ancha la mayoría entrará y por esa puerta la mayoría se perderá. O que muchos son los llamados y pocos los elegidos. En otras palabras, mucha religión habrá, pero la mayoría se perderá. Ante ello, 2 Corintios 13:5 os comanda a revisar vuestra situación espiritual. No vaya a ser que estéis siendo engañados por Satanás creyendo que al cielo vas y nada que sea al revés, pues Satanás, padre de mentira, es. Muy bien. En una serie de 4 videos, siendo este el segundo,
Les continuaré proporcionando los bíblicos argumentos por qué el apóstol Pedro era anticatólico en lo doctrinal y en lo práctico. Escuche con atención porque hoy es una tradición también para acabarla de amolar. El dar la espalda cuando alguien empieza a predicar algo contrario a lo que papá y mamá os enseñaron. ¿Y usted por qué cree que Jesús dice que esa es la orquesta de los ciegos, guías de ciegos? ¿O que sus oídos y sus ojos son espiritualmente de adorno, pues ni escuchan ni pueden ver? Crudo, ¿verdad? Pero es la bíblica realidad y no lo digo yo, sino la Biblia. Muy bien. Quinto caso de Pedro en contra del Vaticano. Los primeros 4 casos se explicaron en el primer video antes mencionado. Quinto caso. La vida eterna es a través de la sagrada palabra. Primera de Pedro 1:23. Siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Pedro nos dice, el camino a la salvación es por y a través de la palabra de Dios, y no a través de las tradiciones ni de los sacramentos. Primera de Pedro 1:24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece por siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. La palabra de Dios permanece para siempre, es perfecta, inamovible e irreemplazable. No se escude en las antibíblicas tradiciones que Jesús mandó abolir para evitaros morir. Jesús alertaba de doctrinas perversas, Marcos 7:7, pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El origen de las doctrinas herejes eran sus antibíblicas tradiciones, Marcos 7:9. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús lo enfatizaba, Mateo 7:13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Un rasgo muy marcado tenían los tradicionalistas y aquí Jesús hablando del Padre, mire, Juan 8:55, mas no le habéis conocido, yo empero le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Los tradicionalistas, fariseos, saduceos, herodianos, escribas y doctores de la ley eran mentirosos por naturaleza, y como parte de su accionar, tergiversaban la ley de Dios para llevar a cabo lo que complacía a su corrupto corazón. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Por eso Jesús comandó a sus discípulos, guardaos de la doctrina de fariseos y saduceos. Mateo 16:6-12. ¿De cuál doctrina habla? De la doctrina bíblica. Por ello el creyente genuino hoy debe de ser no ingenuo. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia. Pero en el sentido, sed hombres maduros, no ingenuos pues, y a la vez diligentes. Romanos 12:11. En los quehaceres no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y para que nadie los desvíe de la verdad del Evangelio, como niño al biberón, permanece toda vuestra vida pegado a la palabra de Dios, dice Pedro, Primera de Pedro 2:2.
Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Reitera Pedro, la palabra de Dios salva a través de la sana doctrina y no de las tradiciones, ni de las catedrales, ni de las denominaciones religiosas. Y como lo estudiamos en el caso número 2 del video pasado, tampoco salva la Virgen María. Muy bien, sexto caso en que el apóstol Pedro rechaza a la catedral de San Pedro. Cada creyente genuino es sacerdote de su propia casa, no en rituales babilónicos, sino en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí el apóstol Pedro se dirige a todos los creyentes de Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia y también en Betania. Y por lo tanto también se dirige a usted y a mí por el Espíritu, revelando que cada creyente genuino tiene su propio sacerdocio para ejercer sacrificios espirituales alejados de pagánicos rituales. Como sacerdote de vuestra propia casa no se debe dar cabida a mandamientos de hombres o antibíblicas tradiciones, así provengan del mismísimo Papa o del mediático pastor que sale en la tele. Y para dejarlo pensando, si yo también soy un sacerdote, ¿por qué ningún cura católico se ha venido a confesar conmigo? Porque eso no es necesario, pero para mantener este video práctico y no demasiado extenso, ese tema del perdón de pecados lo abordaré en uno de los siguientes videos de este estudio del anticatolicismo doctrinal de Pedro. Séptimo caso en que el apóstol Pedro desmiente a la doctrina de los 7 montes. Pedro reconoce que él no es la roca, sino que la roca es Cristo. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Roca con R mayúscula es Jesús, dice Pedro. Roca de escándalo, pues porque lo rechazaron y lo crucificaron. Por eso es la roca de escándalo, pues lo rechazaron y lo crucificaron, y la roca que se suponía sería la salvación de los judíos fue crucificada por ellos mismos. Y continúa Pedro, roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo que también fueron ordenados. Y el hecho que Pedro no es la roca lo secunda Pablo, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Roca con R mayúscula, y esa roca es Cristo, dijo Pablo secundando a Pedro. O bueno, en realidad fue al revés, pero para el caso, quién lo dijo primero y quién después es irrelevante. El punto es que ambos, Pedro y Pablo, reconocen a Jesús como la roca. Octavo caso en que Simón Pedro les aleja del evangelio perverso. Pérgamo significa matrimonio fusionado con aquello por Dios no estipulado. Y aquí una de las 7 iglesias de Asia, Pérgamo se llama, y en la escritura profetizada, Apocalipsis 2:13. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que Pérgamo representa el matrimonio entre la iglesia y el Estado, y la casa de Satanás ahí revelado. Y el Vaticano es precisamente eso, religión a cargo de un político primero, presidente de su propio país y con su propio banco, que por sus riquezas de transparentarse estas, fácilmente estaría entre los primeros 50 de Forbes. Y Jesús lo reprueba y Pedro lo condena. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Sed pues sujetos a toda ordenanza humana por causa del Señor, ahora sea rey como a superior, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y para loor de los que hacen bien.
En la ausencia física de Jesús no puedes ser en la tierra juez y parte, dice Pedro. Conflicto de intereses e independencia profesional lo llamarían en lo secular. Pedro lo reveló, a la iglesia le toca estar fuera del cuerpo gobernante del país de que se trate. Lo relativo al poder y a los gobernantes de este mundo, es decir, la política, no es parte del ADN del cuerpo de Cristo. Lucas 22, 25 y 26. Pero él les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Jesús mismo lo dice: los poderosos de la política abusan de las naciones e hipócritamente se hacen llamar bienhechores. Y Jesús añade: mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es principal como el que sirve. Mas vosotros no así, dice Jesús. Vosotros todos son iguales. Y usted vea el organigrama o estructura piramidal papal, es lo mismo que en el gobierno secular. Y Jesús lo prohibió, y Pedro se los recordó antes del segundo advenimiento de Cristo. Los políticos a la política y los cristianos al cristianismo. Ambos son incompatibles. Y Jesús lo mismo dijo, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, al dinero, pues. Reflexionemos al respecto. ¿Qué mayor enseñoramiento que por siglos el papado haya vendido indulgencias para vida eterna? O que te hagan pagar misas para que te saquen algún día del bíblicamente inexistente purgatorio. Eso por poner un ejemplo. Le podemos seguir con infinidad de otros mandamientos de hombres que el alma corrompen. Enseñoreamiento puro sobre la congregación, como lo profetizó y a su vez Cristo lo prohibió. Muy bien. Hasta aquí la sesión de hoy. Por favor, medite en ello y no se apresure a contestar, sino hasta que haya visto y analizado el primer y el presente video, así como los otros 2 videos restantes que en breve grabaré y compartiré en relación a este importantísimo tema, Dios mediante. Muchas gracias.